doctor Andrés Nieto, una de las situaciones de seguridad para los usuarios era utilizar las plataformas, porque las plataformas daban seguridad de que pues no iba a pasar nada, pero al profesor del externado, él supuestamente solicitó el vehículo a través de una plataforma, o sea que la plataforma no da seguridad, no es coger el carro en la calle, sino tampoco estamos seguros con las plataformas hoy de vehículos. Sí, y aquí hacemos un llamado para las personas los conductores que usan las plataformas, porque hacia el año 2023 se identificó una banda que era conocida como la 57 y una banda que se conocía como las Jugosas. Estas dos bandas lo que hacían eran buscar personas que tenían cuentas activas en estas aplicaciones como conductores y se las alquilaban supuestamente con la excusa que no habían podido activarlas de ellos, que no les habían autorizado el código o el usuario, entonces terminaban alquilándolas por 6 horas, un día, diciéndoles necesito trabajar, miren, no me han podido activar la mía, y pagaban muy buenas sumas, prácticamente 500, 600 mil pesos por 6 horas, para supuestamente trabajar. ¿Y qué era lo que pasaba? La persona prestaba su usuario de la plataforma y en ese lapso era donde terminaban haciendo el paseo millonario a nombre de otra persona. Entonces, ahí la clave es cada vez que se pida un vehículo poder verificar la placa. La placa es el elemento esencial antes de subirse y los nombres. Ahora, también hay que decir que la mayoría de paseos millonarios en Bogotá se realizan el viernes y el sábado entre 11 de la noche y 3 de la mañana. Particularmente el año pasado hubo un pico y estamos buscando la razón los martes, pero siempre en contextos donde la persona está licorada, donde hay una situación. La mayoría, hay otras, como les digo, que son muy perfiladas y que buscan el momento exacto para poder atacar. Profesor, ¿por qué se concentra en la 85? Aunque uno podría deducir que por ser la zona de rumba y demás, pero no hay controles. ¿Qué ha pasado en ese punto? Y la otra pregunta es la procedencia de estas bandas, porque la impresión que hay es que ahora son venezolanos los que han adoptado este tipo de organizaciones. Bueno, efectivamente en zonas de rumba por dos razones también. La primera es que no se continuaron con los pactos de transporte seguro. Recordemos que hacia el año 2022 y 2023 se llegó a un acuerdo con 5 empresas de taxis e incluso con 2 aplicaciones privadas para tener algo que se llamaba carpas de cuidado o carpas cuidadanas, donde habían unas personas de policía de prevención y de gestores. Estas personas identificaban la placa, el nombre del conductor, le tomaban foto a la tarjeta de operación del conductor y el pasajero. Luego la persona pues podría activar algún tipo de alerta a un número que le daban en ese tipo de carpas. Sin embargo, eso se dejó de hacer y eso nos pasa al segundo punto, y es que hoy pues como no hay un control de qué empresas operan, cómo las operan, unos registros que permitan por lo menos tener un seguimiento, pues es el desorden y el caos total. Ustedes han visto cómo en el cierre de los horarios de rumba, incluso hasta hace muy poco que la rumba estaba solo hasta las 3 de la mañana, el caos vehicular, la cantidad de taxis, las tarifas sobreelevadas, llevan a que la persona opte por salir a la calle, sacar la mano y el primero que haga el viaje, ya sea particular o privado, pues termine tomándolo. Y ahí es donde viene el principal riesgo. Entre otras porque, insistimos, ahí ya hay algún tipo de consumo de licor o sustancias que deja a la persona pues no en sus 5 sentidos y el delincuente termina aprovechándose. Con el caso de las jugosas, y aquí sí tenemos que tener un punto muy particular y excúsenme lo que voy a decir, pero la mayoría de las víctimas son hombres entre los 27 y los 39 años, que están convencidos, mejor dicho, que son perfectos, hermosos y bellos y que todavía se creen el cuento que 3 mujeres espectaculares les están coqueteando y se las llevan para los apartamentos. Ese era, por ejemplo, el modo de operación de las jugosas y terminaban luego accediendo incluso a los apartamentos, ya ni siquiera solo paseo millonario, sino hurto a vivienda. Y era la misma víctima la que las permitía entrar, no importaba si había biométricos, si había huella, pues porque era el dueño del apartamento formalmente ingresando a los delincuentes. Ahora, escuchándolo con detenimiento, doctor Andrés Nieto Ramírez, que es director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, ¿qué precauciones debemos tener todos los ciudadanos? Parecen todas obvias, las de siempre, las de toda la vida. No tome un taxi en la calle, solo pídalo por plataformas, pero como decía Rito Quieta, ahora también las plataformas están mostrando unas fisuras en materia de seguridad.
¿Qué puede hacer un ciudadano del común para no ser víctima del paseo millonario? Bueno, definitivamente es muy difícil en una ciudad más donde es rentable delinquir, donde las bandas, como les contamos, se han especializado para esto, pero hay 5 alternativas o 5 puntos para tener en cuenta. Uno, siempre el control del licor es fundamental, sobre todo en los espacios de rumba, en las zonas de alto impacto. 2, compartir la ubicación en tiempo real va a permitir que la persona tenga a alguien que esté pendiente de cuál es su recorrido, ojalá siempre diciendo a qué hora aproximada podría llegar, de manera que puedan alertar. Aquí hago una cuña. También el tema de desaparecidos hay que dejar el mito que hay que esperar 72 horas y que hay que esperar que apaguen los teléfonos. No es cierto. El mecanismo de búsqueda urgente está para activarse desde un CAI hasta la URI, y tan pronto el familiar o la persona que tenga esa ubicación vea un movimiento extraño, debe activar el mecanismo de búsqueda urgente. Lo tercero, la mayoría de empresas de taxis hoy en Bogotá, o por lo menos las más fuertes, como les digo, hubo un pacto, un acuerdo de trabajo muy bueno con ellos, desarrollaron mensajería instantánea o call center que permiten activar un taxi seguro, o por lo menos con toda la trazabilidad desde una empresa formal y no solo desde la nube, que es una aplicación. Lo cuarto, no menos importante, evitar tomarlos en la calle. Definitivamente, entre tomar en la calle una aplicación, pues siempre será mejor la aplicación. Por lo menos hay algún dato que permita, si posteriormente pasa algo, a las autoridades tener rastreo. Y la última, no ser confiados, sobre todo en estos espacios de rumba también, de ocio. De eso tan bueno no dan tanto, como se dice popularmente. Y la principal reacción de temas de paseo millonario inician desde el sitio. Ahí es donde identifican la víctima y luego le pasan incluso por el frente del carro, pues para que la persona termine cayendo en sacarle la mano, y pues ya saben en qué terminamos. Le preguntaba, doctor Nieto, la procedencia, el origen de los delincuentes. Esto estaba dominado por colombianos, pero algunos han indicado que, y es la investigación, por ejemplo, con el profesor Neil, que serían de origen venezolano los autores de ese paseo millonario y la posterior muerte. Pues lastimosamente, y tenemos que decirlo, es un invento muy colombiano. Sin embargo, no solo en el paseo millonario, sino que desde el año 2020 venimos advirtiendo que el ingreso de migrantes, especialmente de Venezuela y de Haití, por términos irregulares, terminan vinculados a bandas. ¿A qué nos referimos? Fijémonos en esto. Es el mejor perfil para delinquir. Uno, no está regularizado, es decir, no hay una trazabilidad jurídica para poder identificarlos plenamente. 2, eso genera un vacío en la captura y la posterior legalización, y hasta hace unos meses que no se tenía la relación de cooperación de información con Venezuela, era prácticamente imposible poder iniciar un proceso jurídico judicial porque no había un nombre formal. Terminábamos, era en un lío con Migración Colombia. Lo tercero, pues es mucho más barato, y es mucho más barato porque son personas que, aprovechándose de la necesidad de las bandas, es importante decir que quienes siguen controlando las bandas, no solo en Bogotá sino en el país, son colombianos, pero que les está saliendo mucho más barato, como se dice popularmente, tener un brazo articulado delincuencial criminal con migrantes que, aprovechándose las necesidades, les ofrecen menos y terminan, como se dice popularmente, también trabajando más. Y algo último es el tema de pues la inexistencia de base de datos. Para los colombianos existe una relación de reincidencia, precisamente como no se había armado esa base de datos de personas que habían cometido delitos siendo extranjeros, pues es muy difícil también, cuando quedaban en libertad, saber si tenían antecedentes o no. Pues, doctor Andrés Nieto Ramírez, gracias.